Seguramente, ya sea como Dungeon Master o como jugador, te ha apetecido tomar un puñado de guerreros, armarlos y entrenarlos y llevarlos a conquistar Jerusalén. Te entiendo perfectamente porque a mí también me pasa. Pues hace un tiempo hice un short sobre las hordas, las cuales son una muy buena forma de aglomerar múltiples criaturas del mismo tipo para así ahorrar minis y tiempo. Y me vinisteis con cosas como horda de dragones ancianos, de tarrascas o de falsas hidras. Yo de verdad no sé qué os hacen vuestros jugadores o cómo de masoquistas sois, pero bueno, cada uno con sus vicios, oye. Pues con el vídeo de las hordas y este vídeo seréis capaces de llevar a cabo batallas masivas y épicas que vuestros jugadores disfrutarán, ya que son un tema un tanto delicado de tratar. En este vídeo os voy a dar 3 formas en las que podréis hacer esto, yendo de más fácil a más difícil, y cada una con sus respectivos puntos buenos y no tan buenos. Manos a la obra, que se me va el tiempo. El primer método es el más sencillo, pero no por ello el peor. Totalmente entendible tanto para jugadores nuevos como para más experimentados y de muy fácil preparación para los Dungeon Masters. En este método los jugadores contarán como comandantes para las unidades, y nos referimos a unidades como hordas, las cuales son, como ya he dicho, aglomeraciones de criaturas del mismo tipo. De esta forma la unidad se desplazará junto a su comandante, entonces el turno del jugador se modifica un poco, de la siguiente forma: la unidad se mueve junto al jugador, la unidad lleva a cabo sus acciones adicionales y lo que sea, y el jugador hace sus acciones adicionales y lo que sea, y entonces termina el turno. De esta manera los jugadores actúan como líderes que dirigen a sus tropas y pueden comandar sus acciones, pero sin sacrificar su turno por completo o que la unidad se quede mirando sin hacer nada. Y ahora profundicemos un poco más en la unidad. Cada unidad está formada de 5 columnas cuando conserva todos sus puntos de golpe. Entonces, al hacer una acción, cada columna la realizará por separado. Por ejemplo, si tu unidad de caballeros quiere atacar con la espada, hará 5 tiradas de ataque y las tiradas de daño respectivas que acierten. Del mismo modo realizarán las salvaciones, una tirada por columna. No obstante, cuantas menos columnas conserve la unidad, menos cantidad de acciones podrá llevar a cabo. Al perder el 25% de su vida, una unidad pierde una columna, lo que afecta a su moral. Al pasar esto, la unidad deberá hacer una tirada de carisma o sabiduría, dependiendo, para mantener la moral alta, empezando por CD5 al conservar 4 columnas y así sucesivamente hasta CD20, cuando solo queda una columna. Aunque si quieres y el comandante está presente, esta tirada puede ser con ventaja si no se han sufrido daños masivos como perder 3 columnas de golpe, por ejemplo, o incluso añadir el modificador de carisma del propio comandante. Y realmente poco más hay que hablar de este método, pues como ya he dicho es muy sencillo, sin muchas complicaciones de por medio. Está todo como un poco limitado, pero lo veo bien para empezar y no calentarte mucho el coco. En cuanto a las hordas, al ser de criaturas individuales, pues ya tienes todo lo que necesitas, más o menos. Sumas los puntos de golpe, añades las características, el daño, resistencias, inmunidades, dotes, conjuros y todo lo que haga falta. Tal vez este sea el punto más complicado, ya que se debe encontrar cierto balance, pero te ocurrirá siempre que la horda no exista ya y la crees desde cero. Obviamente el número de columnas se puede ajustar a tu criterio, además de otras cosas como el tema de la moral, la distribución del turno y similares. Y no, en principio los enemigos no tendrían que poder atacar directamente a tu jugador o personaje, pero también queda a tu gusto, y no es necesario que toda unidad conste de un comandante o de un jugador que la guíe. El segundo método es con las reglas UA sobre batallas masivas, un poco más densas y detalladas, pero que son también una buena aproximación a una batalla a gran escala. Uno de sus problemas sería su lentitud en realidad, aunque si no te importa este aspecto, pues tal vez sea un buen sistema para ti. Empecemos por tal vez lo más confuso de este método. La efectividad de una unidad en el combate es intrínsecamente proporcional a la CR de las criaturas que la forman. Esta efectividad es conocida como Battle Rating o BR para resumir. Dependiendo de las criaturas que conformen esta unidad, la BR de esta se verá afectada, yendo desde 1 hasta 50. Y como podemos apreciar en la tabla, hay criaturas que necesitan de cierta cantidad para poder considerarse como una amenaza. El BR es como la CR, pero para unidades masivas. Y cuantas menos tropas tenga, menor será su BR, por lo que se verá modificada a medida que el combate progrese. Una unidad, por norma general, consta de 400 criaturas, pero vamos a verlo más como slots o casillas. Una unidad diminuta, pequeña o mediana ocupa una casilla o slot, mientras que a mayor tamaño, mayor es el espacio que ocupa la unidad, como se puede apreciar en la tabla. Esta es una buena forma para juntar unidades de diferentes tamaños, aunque si fuera tú intentaría limitar las criaturas a que fuesen del mismo tipo, para no liarte demasiado. Por ello, como bien vemos por ejemplo en los juegos como Total War, cuanto más grande sea la criatura, menos habrá de este tipo. Y es algo que tiene sentido, porque si no, sí que haríais la burrada de las 400 tarrascas que os conozco, aunque algo me dice que lo vais a hacer igual. Cada unidad tiene un comandante que será del mismo tipo que la criatura que lo forma, pero no contará para el número
de slots de la unidad, y una unidad, independientemente del número de criaturas que tenga, siempre ocupará 100 pies por 100 pies. Me hace gracia pensar que solo hay una tropa y ocupa los 100 pies, pero bueno. Para los ataques cuerpo a cuerpo es fácil, ya que todas tienen que poder atacar a la misma distancia. Para los ataques a distancia, la distancia máxima será la máxima distancia para la criatura que cuente con menor distancia máxima. He dicho demasiadas veces distancia. Es decir, si tengo 200 criaturas que llegan a 120 pies y otras a 240, pues el máximo rango de ataque de la unidad será de 120 pies. Pero tranquilo que en este método tampoco nos libramos de la moral, la cual irá desde menos 10 hasta más 10, y dependiendo de cuál sea afectará de cierta forma a la unidad, pudiendo desde sublevarse hasta luchar hasta la muerte. La moral afecta directamente a ciertos aspectos como la iniciativa de la unidad y las salvaciones o resiliencia en el combate, por lo que es importante mantenerla alta. Algunos factores que influyen en la moral serían la paga que reciben las tropas, como son tratadas, el equipamiento... Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo hacemos que se peguen? ¿Cómo van las batallas en este método? Pues ahora te explico. Primero que nada, el tiempo se ve modificado, por lo que un minuto será una ronda, pues es necesario maniobrar todas las tropas. Para la iniciativa no deberemos de lanzar dados, pues cada unidad ya tiene una fija, siendo igual a 10 más la moral de la unidad más el modificador de carisma del comandante, el cual al parecer debe ser pues todo un Don Juan. Y ahora vamos a ver qué puede hacer una unidad, lo cual no varía mucho del combate normal. Una unidad puede moverse hasta 10 veces la menor velocidad del movimiento de sus tropas. Si una tropa se puede mover hasta 30 pies, pues dados la harán a esa velocidad, que son 300 pies. Y una unidad debe detenerse si se encuentra adyacente a una unidad enemiga, y no podrá volver a moverse hasta terminar con ella o utilizar la acción de retirada. Y esto nos lleva a las acciones. Tenemos el ataque, el cual es una prueba enfrentada entre el BR del atacante y del defensor. El ataque es muy sencillo. Si por lo menos una tropa de la unidad se encuentra adyacente a una unidad enemiga, ya puede atacar. El ataque y la defensa es un de 20 más la BR, y entonces se comparan. Si es un empate no pasa nada. Si el atacante gana por 10 o menos, la BR del defensor se reduce en 2, y si el atacante gana por 11 o más, la unidad defensiva se rompe, su BR es reducida en 5 y debe realizar una salvación de moral C de 10. Si falla, la unidad se retira inmediatamente, pero se retira totalmente, no como los Skavens de Total War. Dios, qué asco las ratas. Y también, como en las batallas normales, los atacantes pueden tener ventaja en situaciones como encontrarse en terreno elevado o que el defensor sea flanqueado, pero también puede tener desventaja en situaciones como que el defensor se encuentre adyacente a dos unidades aliadas, parcialmente cubierta, etc. Con esto cubrimos el ataque, que es la acción más tocha de una unidad, por así decirlo. También contamos con la acción de carrera o dash, que dobla la velocidad de movimiento, defender haciendo que los atacantes tengan desventaja en los ataques, retirada para lo comentado anteriormente, aunque deberán superar una salvación de moral C de 10. Si la fallan se quedan quietos y si la superan se pueden mover hasta la mitad de su movimiento. Y guardia, que es para poder hacer ataques de oportunidad cuando una unidad enemiga se acerque al rango de ataque. Todas estas son las acciones que una unidad puede llevar a cabo. Son poquitas y relativamente sencillas. En cuanto a las salvaciones de moral, hay ciertas situaciones en las que una unidad deberá realizarlas aparte de las ya comentadas, como al ser reducida a la mitad de su BR inicial o si una unidad aliada a 500 pies ha sido aniquilada. Tenéis que pensar que estamos en batallas masivas, por lo que ver a 400 tropas ser destruidas por una unidad atacante parece que da bastante miedo. Vale, ahora ya sé cómo funcionan las unidades y cómo se desarrollan en el combate, pero como jugador, ¿qué puedo hacer yo? O el NPC que acaba de adoptar el grupo, Boblin el Goblin. Pues aquí es donde radica la verdadera gracia de los combates en masa, que los personajes o NPCs importantes tengan una influencia significativa en el desarrollo de esta. Los personajes seguirán acorde a las reglas de combate de toda la vida, la que usas en tu día a día, pero pongamos un ejemplo. Imaginemos que un jugador lanza un muro de hielo, capaz de bloquear una unidad por completo. Ahora quedaría decisión del Dungeon Master qué ocurre. El muro daña a toda la unidad, el muro tan solo daña a una parte de la unidad, las criaturas afectadas pueden romper el muro de hielo debido a su masa. Los conjuros funcionan igual que siempre, pero su interpretación o efectos quedan un poco más a la ligera, y es trabajo extra del Dungeon Master decidir qué ocurre. En cuanto al combate más cercano, en el cuerpo a cuerpo por ejemplo, podemos reducir la escala del combate, es decir, estarás en todo momento viendo una perspectiva superior, pero cuando el combate se vuelva más personal, se pueden utilizar las mismas mecánicas de toda la vida. Un jugador contra 400 criaturas. Es bastante épico, ¿verdad? Complicado, pero épico. Tan solo no te lances contra la horda de tarrascas. Y claro está que puedes modificar un poco a las unidades enemigas para que el jugador se sienta más poderoso, como ataques en área, infundir miedo o similares, todo a gusto del Dungeon Master y jugadores. Y de forma similar a lo que ocurre cuando un jugador se une a una unidad, no cuenta para el tamaño ni para el BR, y realiza todas sus acciones de forma independiente, pudiendo seleccionar las unidades que quiere atacar de una unidad enemiga. Y si algo afecta o le ocurre a la unidad, el jugador no se ve afectado por ello. Es como inmortal si no le atacan directamente o algo. Luego, si quieres añadir un poco más de tensión o participación por parte de los jugadores en los combates junto a su unidad,
unidad, puedes añadir eventos críticos, los cuales son situaciones destinadas al jugador o al jugador y parte de la unidad, como prevenir espionajes, emboscadas, mantener la posición mientras reparan las defensas, cometer un asesinato, robar inteligencia enemiga, etc. Cosas por el estilo que obviamente el Dungeon Master deberá pensar y llevar a cabo. Y estas situaciones, como bien dice el nombre, son críticas. Tal vez el enemigo esté avanzando y el único paso a la ciudad sea un puente sobre un cañón. El jugador podría pensar en tirar abajo ese puente o la ciudad se verá comprometida. Pueden salir situaciones bastante épicas. Y poco más que hablar de este segundo método. ¿Qué opinas de él? Pero tranquilo, que si quieres más, todavía nos queda otro. Por último hablaremos del tercer método para el combate masivo, siendo este Chainmail. Pero no sin antes recordarte que te suscribas porque he tenido que leer un poco bastante para hacer este vídeo. Solo si quieres, no estás obligado. Para quien no lo conozca, Chainmail es un juego de guerra medieval considerado como el antecesor de Dragones y Mazmorras en cuanto a ciertas mecánicas e inspiración. Chainmail es un sistema totalmente aparte, independiente de D&D, pero todavía útil a día de hoy para resolver algunas inconsistencias o temas no tan tratados o desarrollados de este, como lo serían los combates a gran escala. Como podréis deducir, Chainmail es algo tenso, por lo que me centraré en la temática principal del vídeo. Es como que estás jugando a Dungeons and Dragons y de repente, cuando entran en el juego las batallas masivas, cambias el sistema. Puede ser un poco lioso, ya que siquiera yo lo he terminado de entender, pero vamos a darle una oportunidad. Primero que nada, comprender que existen 6 categorías donde poder clasificar a todas y cada una de las criaturas de fantasía que tengamos a mano, siendo infantería ligera, pesada o blindada, y caballería ligera, media o pesada. La categoría de la criatura está determinada principalmente por su equipamiento, lo cual es posiblemente lo más difícil de deducir. Deberemos tener en cuenta la CA y las armas que portan, por lo que podremos separar las categorías en armas ligeras, armas marciales y armas marciales exclusivamente a 2 manos, para diferenciar entre infantería ligera, pesada y blindada. Y lo mismo para la armadura. Cualquier categoría puede portar escudo, eso sí, aunque si queremos adaptarlo un poco a D&D, tal vez debamos tener en cuenta otros aspectos como los puntos de golpe, el tamaño, resistencias e inmunidades, la CR del monstruo, por así decirlo, junto a su equipamiento y habilidades, claro está. Pues bien, en este nuevo sistema tenemos que formar una especie de matriz, puesto que cada tropa de una unidad es contada de forma individual, y aquí podemos ver qué ocurre cuando atacan o defienden. Este sistema funciona con D6, pero lo podemos adaptar a D20 si estamos más cómodos, pero para la explicación lo dejaré con D6. El ejemplo más sencillo de todos es un ataque desarmado contra una defensa desarmada. Cada tropa, no unidad, tanto atacante como defensora, recibe un D6. Cualquier tirada que hagan será considerada como herida, salvo la que haya entre paréntesis, es decir, si sacan un 6, matan a su contrincante. No es necesario a toda la unidad, solo a la tropa contra la que se enfrentan, y así sucesivamente hasta cubrir toda la matriz. Se pueden añadir bonificadores como armas mágicas o ventajas que te permitan tirar de nuevo los dados, por lo que más o menos las tiradas son las de siempre, aunque también podremos añadir bonificadores acorde al tipo de terreno, la altitud y cosas similares. Por ejemplo, una carga de caballería pesada contra una unidad de infantería desarmada causaría muchas bajas, puesto que la caballería recibiría 4 de 6 por unidad y necesitaría un 4 o más para terminar con la vida de alguien. Tal vez te suena raro, puesto que no estamos acostumbrados a sacar un 6 y empezar a matar a la gente. Pero a una escala mayor, como estamos hablando, es una gran forma de dejar de lado los puntos de golpe, la CA, resistencias, inmunidades, todo lo dicho antes. La caballería carga y causa una gran brecha en los flancos enemigos que los deja desprotegidos. Eso con el sistema de Dungeons and Dragons actual es bastante difícil. Así es como reducimos un poco el nivel de fantasía. Para los ataques a distancia funcionan más o menos como los ataques cuerpo a cuerpo, pero hay que tener en cuenta la distancia del arma y habilidad del cazador. Si os fijáis, hay bastantes cosas que no se tienen en cuenta en Dungeons and Dragons, pero que se pueden adaptar casi a la perfección. Si contamos con una unidad de caballeros, podemos categorizarlos como infantería pesada, con sus bonificadores a la fuerza para atacar, su CA, etc. Igual con los arqueros, el arma ya tiene una distancia y los arqueros ya tienen sus modificadores de destreza. Ahora bien, Chainmail está pensado para batallas masivas sin unidades fantásticas, pero también se puede adaptar, puesto que casi cualquier criatura de fantasía se puede categorizar en una de estas categorías. Por ejemplo, en el caso del dragón, contaría como 4 tropas de caballería pesada para atacar y defender. Le das los dados que toca dependiendo de la tropa contra la que se enfrente y ya lo tienes. Además, hay tropas que no pueden matar directamente a otras tropas, lo que está bastante bien. En cuanto a la moral, porque este sistema también lo utiliza, se realiza una prueba cuando el 33% o un tercio de la unidad ha sido aniquilada. Hay varios métodos como lanzar 2 de 6 y dependiendo de su categoría deberán lanzar más o menos en los dados para mantenerse en el combate. También se pueden añadir modificadores como que el comandante esté vivo, cualquier tipo de efecto mágico
mágico, etc. Hay criaturas que nunca realizan tiradas de moral, ya que duran hasta que su comandante muere o hasta que son aniquiladas. Hay criaturas o clases que añaden bonos porque sí a sus tiradas, como los clérigos, los hobgoblins o los gnolls. Luego, también dependiendo del nivel de tu jugador, tal vez las criaturas enemigas ya deben lanzar moral solo por verle. Es bastante complejo, ya que como tal no hay normas definidas, así que lo puedes hacer un poco a ojo o lo más sencillo: salvación de carisma con bonos como el de carisma del comandante o cualquier efecto mágico. Los personajes pueden actuar como comandantes de las unidades o como héroes individuales, por lo que actuarías de forma independiente. No obstante, ten en cuenta que estas normas también se aplicarían a ti, es decir, si eres un personaje considerado como infantería ligera, atente a las consecuencias de ir por tu cuenta, aunque para darle un poco más de sabor, siempre podrías actuar como tu personaje de toda la vida, con el sistema de Dungeons and Dragons. Literalmente serías una especie de los generales estos de Total War Three Kingdoms. Y luego también hay muchas situaciones que te explican en el manual, pero que resultan hasta cierto punto similares con D&D, por lo que si tienes alguna duda, utiliza el sistema de toda la vida para resolverlo o improvisa como puedas. Y sí, también pueden existir unidades de artillería en los 3 métodos ya dichos. Pues bien, estas son las 3 formas para poder afrontar batallas masivas. Tan solo debéis probar cuáles se adecuan más a vuestro estilo de juego y empezar a derribar castillos y asolar reinos enemigos. Dios, qué caótico ha sonado. O incluso experimentar y mezclarlos, como he hecho yo con Chainmail. También existe otro llamado War Machine, pero no tengo información sobre este todavía. Y si alguien quiere expandir todavía más los conocimientos sobre Chainmail, tiene toda la caja de comentarios para él, porque menudo lío de sistema. Espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete, dale like y todo eso. Hasta la próxima.